Muy buenos días a todos, bienvenidos al tercer día y último día de este evento de América Sostenible. Mi nombre es Ana Sofía Escalón y yo los estaré acompañando en este track de finanzas verdes. Iniciaremos pues con la presentación. Para dar inicio, quisiera agradecerle a nuestros patrocinadores y aliados por hacer posible este evento. Como otro punto, recordarles a todos que al lado derecho de su pantalla podrán encontrar el panel de comunicaciones. Específicamente en la pestaña de sesión podrán comentar y dejar sus preguntas, en las cuales estaremos viendo al finalizar la presentación. Pues sin más, daremos inicio a la conferencia del día de hoy. Esta primera presentación es llamada Caso de Estudio, primer proyecto certificado EDGE en Guatemala, impartida por Alejandro Rivera. Él es ingeniero civil, magna cum laude por la Universidad de Brown, con una maestría en ingeniería para un desarrollo sostenible de la Universidad de Cambridge. Es el primer guatemalteco en obtener la prestigiosa beca Gates Cambridge. Cuenta con las credenciales profesionales Edge Expert, Edge Auditor y Lead AP, con 2 especialidades que respaldan su conocimiento en el área de diseño, construcción y mantenimiento sostenible de edificaciones. Ha participado en la certificación Edge del primer proyecto en Guatemala y en la certificación de varios proyectos LEED. Con más de 7 años de experiencia en la coordinación de equipos multidisciplinarios de trabajo, es el director de Narum Consult, empresa de consultorías de sostenibilidad para el ambiente construido. Y lo acompañará Fernando Herales, director general y CEO de Milésimo. Milésimo es una empresa que centra sus esfuerzos en conseguir una arquitectura temporal, sostenible y de primer mundo, entregando soluciones de calidad con alta atención a los detalles. Pues sin más, te dejo la pantalla, Alejandro, para que puedas compartir tu audio, cámara y presentación. Sofía, y buenos días a todos. La verdad es que es un gusto participar de este evento. Felicidades al GGBC por la organización y a todos los que nos acompañan por su tiempo. Como les anticipó Ana Sofía, pues les vamos a contar un poco acerca del primer proyecto certificado EDGE en Guatemala, Senderos del Comendador, que es un proyecto desarrollado por Milésimo. Así que empiezo con esta diapositiva porque la verdad es lo que nos trae acá, ver finalmente en la página de EDGE Buildings a Guatemala, ahí con un proyecto en la página de casos de estudio. Nos enorgullece haber formado parte del grupo de trabajo que contribuye a la certificación de este proyecto. Nosotros estuvimos a cargo de la asesoría técnica, acompañamiento y documentación de este proyecto, y nos alegra también ver por ahí países amigos que nos acompañan en Guatemala Sostenible. Ahí aparece Brasil, Colombia, Costa Rica, India, y más abajo, que ya nos salió en pantalla, México y Perú con varios proyectos certificados. Esperamos ir hacia allá, Colombia con 71 proyectos. Lo importante es que ya aparecemos en el mapa y lo genial sería que continuáramos en esa vía, ¿verdad? De momento, pues tenemos también el gusto de por algunos días aparecer en la página de EDGE como uno de los proyectos destacados que obtuvo la certificación. Y entrando ya en materia con la presentación, pues les quiero recapitular brevemente sobre qué es EDGE, porque yo creo que se ha tocado bastante, especialmente en el track de finanzas verdes que yo he estado escuchando los últimos 2 días. Se ha mencionado bastante EDGE, pero de manera superficial. Así que yo creo que es bien importante estar claros que EDGE no es una cosa, sino que es 3. Todos sabemos que esta es una innovación del IFC, la Corporación Financiera Internacional, miembro del grupo del Banco Mundial, pero tal vez no estaba claro que EDGE es primero un software
segundo, un estándar y tercero, un sistema de certificación de construcción verde. El software, pues es el Edge App, es libre y gratuito. Si ustedes se meten en la página van a ver que tiene una interfaz muy sencilla y amigable, pero detrás de esa interfaz simple existe un motor de cálculo robusto que tome en cuenta las condiciones climáticas del lugar, el tipo de edificio y sus patrones de uso, así como las características de diseño para calcular la intensidad del uso de los recursos en las 3 categorías que evalúa, que las vamos a ver más adelante. Todo alrededor de Edge gira alrededor de buscar mayores eficiencias en el uso de los recursos. De hecho, el nombre, por sus siglas en inglés, significa excelencia en diseño para mayores eficiencias. Número 2 es el estándar del 20%. En la presentación de productos financieros ayer se mencionó que aquí no hay niveles de certificación, sino que lo que se busca es estar por encima del 20% de ahorro en energía, agua y materiales, que son las 3 categorías de evaluación, pero hay que tomar en cuenta que se tiene que estar por encima de este porcentaje en todas y cada una de ellas. Y por último, el sistema de certificación que les mencionaba. Hasta hace un año solo existía la certificación Edge a un nivel, pero en línea con los acuerdos de París y los objetivos de lograr edificios carbono neto cero en el 2030, todos los edificios nuevos y los edificios existentes en 2050, pues existen otras categorías para los proyectos más ambiciosos o exigentes que se pueden lograr, como el Edge Advanced y Zero Carbon. Así que con ese resumen express de la certificación y sistema de certificación Edge y también del software y el estándar, pasamos ya a Senderos del Comendador. ¿Cuál fue la metodología de trabajo para este proyecto? Hay que entender, y luego lo vamos a ver, que Milésimo ya tenía finalizado el diseño para este proyecto de Senderos del Comendador. Incluso tenía algunas de las casas construidas cuando nos platicaron de la posibilidad de buscar esta certificación. Entonces, lo que acordamos fue primero hacer un diagnóstico para ver cuáles eran las condiciones, cuál era el punto de partida del proyecto, qué modificaciones se tenían que hacer, qué implicaba eso, para luego llegar a la toma de decisión de si el proyecto se certificaba o no. El punto de este diagnóstico era ver qué estrategias, utilizando la herramienta de Edge App, eran las más apropiadas para el proyecto, para alcanzar el objetivo que era la certificación Edge, ¿verdad? Entonces era deshacer esas múltiples rutas que existían para llegar al objetivo, lograr tener una sola que le permitiera a Milésimo tomar la decisión de si se certificaba o no. Luego de evaluar el proyecto, nos dimos cuenta que había 3 tipos de casas, de las cuales 2 tipos eran muy similares y se podían unificar bajo la estructura de Edge, en donde existe un proyecto y distintos subproyectos que son los archivos individuales en la plataforma de Edge App que se utilizan para simular y modelar los distintos diseños. Entonces ese fue uno de las cosas que nos dimos cuenta al inicio de ese diagnóstico, que había opción de unificar esos tipos de casas. Y luego pues empezamos a jugar un poco con el Edge App, ver qué estrategias funcionaban para las 3 categorías de evaluación. Aquí simplemente me gustaría resaltar ese número 3, la calculadora Payback, que es una herramienta muy útil en Edge que permite evaluar las distintas estrategias que se están implementando con un costo de implementación proyectado y con base en los ahorros en las facturas mensuales de servicios, proyectar un retorno de inversión simple. Entonces,
es algo que se los menciono como una de los atractivos más grandes, creo yo, que tiene Edge. Obviamente hay que ajustarlo un poco a las condiciones locales, pero fue algo que nos guió en la toma de decisiones y las propuestas que le hicimos a Milésimo. Y también cabe mencionar dentro de la información del proyecto es que ahorita en Edge App, para todos los usuarios de Guatemala, se darán cuenta que únicamente Ciudad de Guatemala aparece como ciudad posible para evaluar proyectos en Edge App, y este proyecto, Senderos del Comendador, estaba en Ciudad Vieja, en Zacatepeques. Entonces, lo que hicimos fue hacer uso de este mapa de zonas climáticas generado por el GGVC, adaptado del estándar 55 de ASHRAE, en donde logramos demostrar que las zonas climáticas de Guatemala y Ciudad Guatemala y Ciudad Vieja eran lo suficientemente similares como para equipararlos y usar ese set de condiciones climatológicas. Y el otro punto importante de mencionar es el nivel socioeconómico al que este proyecto estaba enfocado. Según esta pirámide de ingresos de Prodatos, pues es para el nivel socioeconómico C3, con ingresos familiares aproximados de $1,500 mensuales, y por lo tanto todas las estrategias que nosotros estuviéramos sugiriendo, la intención era que pues tuviera una disrupción mínima tanto en diseño como en el costo de implementación, para no afectar precios o no salirnos del mercado, ¿verdad? Entonces, luego a lo que llegamos fue a esto, a hacerles una propuesta a Milésimo de las posibles medidas o estrategias de sostenibilidad que se podían implementar, que no estaban implementadas al momento de hacer el diagnóstico y que nos ayudarían a llegar al objetivo del 20% de ahorro en las 3 categorías de evaluación. Aquí pueden ver las que están en amarillo en la presentación, son las estrategias de energía, y las que aparecen en azul son las de agua. No hay nada en materiales porque el diseño que tenía Milésimo de las casas ya cumplía con el estándar, así que no hacía falta hacer ninguna modificación. Ahí lo único que se tenía que hacer era pues cuantificar todo y documentarlo para fines de revisión. Pero aquí pueden ver de las estrategias de energía, propusimos cambiar el color del impermeabilizante para tener colores más reflectivos en techos que pudieran contribuir al confort térmico de los espacios, así evitando una posible implementación de aire acondicionado, que este es uno, o ventiladores, que es una de las características del Edge App, que incluso para los proyectos en donde no hay climatización electromecánica, considera esta energía virtual, que es lo que se necesita para llegar a niveles confortables. Así que esa fue una de las medidas propuestas. También estaba la posibilidad de ofrecerle a los clientes tener refrigeradoras y lavadoras de ropa eficientes que tuvieran los sellos de Energy Star o el EU Label a cierto nivel, y los calentadores de agua solar, que ya era una estrategia que Milésimo estaba empujando para a los compradores y facilitando la compra pero no era algo que estuviera implementado en todas las casas. Por último, lo de las luminarias ahorradoras, que yo no sé si así será en todos los mercados de los países que nos están escuchando, pero en Guatemala para ese segmento no se acostumbra a dar luminarias, o sea, se entregan únicamente las plafoneras para que luego los condóminos pongan sus bombillas. Y una de las mayores oportunidades de ahorro era entregar las casas con luminarias eficientes,
con luminarias LED, acompañadas también de recomendaciones para los usuarios de las casas de cómo seguir con esos ahorros, pues, y tener siempre, digamos, si iban a cambiar una luminaria, que lo hicieran por una LED y cuáles eran los beneficios y las razones detrás de esto. Y con el tema del agua, lo importante acá fue proponerles aireadores o restrictores de flujo que permitieran conservar los artefactos sanitarios que ellos ya tenían estipulados, pero mejorarlos en tema de eficiencia de agua. Así que, si pudieron ver, no eran estrategias ninguna muy avanzada tecnológicamente. Lo que buscábamos era tener costos bajos, mínima disrupción al diseño, pero demostrar que era posible para este segmento y para este proyecto alcanzar una certificación internacional. Aquí pueden ver una foto aérea del proyecto con el volcán de agua de fondo. Las casas que están enfrente, las construidas, son las que ya estaban en el lugar y por ende una de las primeras cosas que nos tocó hacer con Edge fue definir cuáles eran los alcances de la certificación. Todas las casas que ustedes ven acá en rojo, que son algunas de las que vieron ya construidas en la foto, estas quedaron fuera de la certificación porque ya no era factible implementar estos cambios y molestar a los clientes que ya estaban viviendo ahí, pero para el resto de fases de construcción, que son todas las casas que ven en verde, que son 158 casas, pues esas sí buscaron la certificación. Aquí pueden ver la división entre las distintos tipos de casa. Todas las casas azules y las verdes, que son las tipo B y C, se unificaron, como les había mencionado, en un solo archivo de Edge App, un solo subproyecto. Y aquí les muestro un poco de la documentación que se generó y de los análisis que tuvimos que hacer. De lo más laborioso y complicado tal vez de este proyecto fue, uno de los retos más grandes fue el análisis y documentación de la proporción de ventanería en fachada, porque habían muchas condiciones de colindancias entre las casas. Este valor es importante, que es el window to wall ratio, la proporción de ventanería en fachada, porque tiene incidencia alta en cuanto a los consumos energéticos de las viviendas, de nuevo por el confort térmico. Aquí las casas estuvieron entre un 18 y 23% de window to wall ratio, comparado con el 30% del base que nos permitió alcanzar ahorros. Esta foto se las muestro porque aquí pueden ver las casas ya construidas con el impermeabilizante rojo que tenían inicialmente, y una de las propuestas, como recordarán, era la de poner el impermeabilizante blanco para lograr colores reflectivos en techo. Nosotros logramos en las casas tener un valor de reflectividad o de albedo de 0.61, que ya fue considerando tanto la teja como el impermeabilizante blanco de alta reflectividad y una lámina translúcida que tenían en ciertos, pues en un espacio para brindar luz cenital a unas gradas de las casas. En esta imagen pueden ver ustedes los colores de la fachada, que también fue otra de las estrategias de energía que se documentaron. Nos ayudó mucho que ya de por sí el diseño tenía colores reflectivos, colores blancos, color blanco en su mayoría en todos los muros externos. Esto de nuevo nos ayuda a tener ambientes confortables que no necesitan de climatización, ni de aire acondicionado, ni de ventiladores. Esta es otra foto de las casas ya construidas, en donde solo les quería comentar que la iluminación que se implementó, las luminarias LED que se pusieron, al final no fue solo en los ambientes interiores, sino en toda la urbanización. Entonces, para ambientes interiores y exteriores se pusieron luminarias de alta eficiencia, LED en todos los ambientes, 100%.
Y como les había dicho, en cuanto a agua, logramos muy buenos ahorros al implementar aireadores y restrictores de flujo, tanto en grifos de lavamanos, grifo de cocina, duchas y, bueno, y los inodoros que ya Milésimo tenía, inodoros de doble descarga de 6 y 3.8 litros por descarga, que era una buena eficiencia y yo creo que es una de las pruebas de que Milésimo ya estaba implementando varias de las buenas prácticas, pero lo que hacía falta era pues documentarlo y validarlo por un tercero, ¿verdad? Que es lo que se logra a través de esta certificación de EDGE. Y por último, en materiales, pues materiales, aquí lo que toma en cuenta EDGE de la intensidad del uso de los recursos en materiales es el material de las losas, de los techos, de los muros interiores y exteriores, el material del piso y la ventanería. Entonces, aquí el proyecto ya contaba con características que le permitía estar por debajo, pues con unos ahorros significativos con respecto a la línea base. También hay que entender que esa línea base pues viene de ciertos parámetros que tal vez no reflejan al 100% las prácticas comunes del mercado en Guatemala, pero es uno de los retos o es una de las ambiciones de la herramienta también ir afinando esos temas. Pero acá les muestro la documentación de los muros interiores que eran de mampostería, muros de block de 14 y 9 centímetros, y con eso, pues, y otras estrategias más, obtuvimos estos resultados. Estos son los certificados preliminares que recibimos luego de la auditoría de diseño, que cabe mencionar. Cada una de las casas recibe uno de estos certificados. Yo creo que es de las cosas más valiosas de EDGE, que al inversionista o al comprador final se le puede entregar su casa con su certificado específico para esa vivienda, lo que le da una plusvalía muy interesante al momento de querer rentar o revender esa propiedad, por ejemplo. Y también creo yo el tema del orgullo que genera tener una casa con una certificación internacional, ¿verdad? Estos son los ahorros que obtuvimos en los dos tipos de casas evaluados, para el tipo A y en los tipos B y C. Entonces tenemos ahorros energéticos entre el 30 y el 33%, y ahorros de agua del 33% con respecto a la línea base, y de materiales entre el 52 y 58%. Esto representa 130 toneladas de CO2 equivalentes al año que se van a estar ahorrando por las estrategias implementadas en el proyecto. Así que los dejo, antes de darle la palabra a Fernando, solo con esta carta que recibimos del GBCI, que seguramente pues Fernando ya nos podrá contar qué sintieron ellos al recibir esta carta el 14 de septiembre, indicándoles que eran el primer proyecto certificado en el país, y es, creo yo, una muestra de liderazgo de Milésimo como desarrolladora, ya que si bien hemos platicado durante estos últimos 3 días de incentivos financieros, fiscales o municipales en otros lugares, en este proyecto pues no se tuvo ese lujo. Entonces dejo a Fernando para que nos cuente un poco sobre las motivaciones detrás de buscar esta certificación y los planes de Milésimo. Muchas gracias Alejandro, y gracias a todo el foro y al GGBC por permitirnos participar aquí con ustedes, y de verdad pues que este espacio que nos brindan pues sea enriquecedor. Ha sido enriquecedor para nosotros el proceso, y ojalá lo que les voy a compartir como desarrollador pues motive y también incentive a que pasen más cosas de este tipo, porque sí
si algo les puedo compartir, es que este proceso ha sido mucho de aprendizaje primero, pero más de romper paradigmas que uno mismo se ha puesto. En realidad, ya el haber pasado este proceso con este primer proyecto, a mí sí me quedan muchas dudas de por qué no esto es de verdad el nuevo normal para el desarrollo inmobiliario, porque sí, uno de los aprendizajes que todo el equipo pudimos tener es que hay un rezago entre lo que debemos de estar haciendo y cómo estamos a nivel de sostenibilidad en el desarrollo inmobiliario, por lo menos en Guatemala. Y entonces, como para poder compartir de dónde viene, digamos, la motivación o de dónde parte este resultado, sí, digamos, en algún momento como desarrolladora, cuando nos planteamos ciertas estrategias a mediano y a largo plazo, y como que ha sido un proceso de ir madurando como empresa, una de las cosas que sí tenemos claro es poder implementar buenas prácticas de ser buen vecino, de ser un desarrollador responsable, porque pues sin duda alguna este tema del desarrollo inmobiliario trae esa porción de que uno está poniendo o está, digamos, modificando una huella que tiene un impacto sin duda alguna. Entonces, partiendo de esa premisa de ser y cada vez ir siendo mejores en nuestra gestión de desarrollo, sí marcamos dentro de la estrategia que teníamos que tener buenas prácticas implementadas a corto, mediano y largo plazo. Fue sin duda alguna un reto el tomar la decisión de decir, ¿qué pasa si implementamos estas buenas prácticas y nos movemos hacia la certificación en un proyecto que ya está en marcha? Porque sin duda alguna, pues, conceptualizar todo esto es más sencillo con un proyecto que esté en una fase de planificación que con un proyecto ya implementado. Y entonces ese fue el primer paradigma a romper, de decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Nos lo planteó, digamos, en algún momento cuando ya pasamos esa primera etapa, nos pudimos juntar con Alejandro y la verdad que creo que uno de los grandes, digamos, facilitadores de este proceso fue contar con alguien como Alejandro que tiene todo el conocimiento para que nos ayudara a quitar esos paradigmas y decir, bueno, sí, hay una fase del proyecto que está construida, analicémosla, hagamos una auditoría, veamos dónde están parados y derivado de esta auditoría, pues procedemos o no a las diferentes acciones o estrategias. Y en realidad, pues fue gratificante entender que estábamos parados tan lejos de donde queríamos estar. Con las estrategias que trabajamos en conjunto con Alejandro, pues se logró avanzar hacia donde realmente el proyecto debe de estar. Y es muy gratificante el poder ver que ahora todas las siguientes fases pues ya vienen con esa mejora, si le podemos llamar, que en realidad debiera de ser un estándar. Y lo vemos como el segundo paradigma que logramos romper fue el tema netamente económico, aunque pues una de las grandes cosas que nosotros sí tenemos claros es que no todo es dinero. Hay cosas más importantes y relevantes en el negocio inmobiliario que no necesariamente tienen que ver con dinero, porque sí llegó la pregunta en algún momento de decir, wow, ¿qué pasa si esto nos pone en una situación donde se vuelve tan caro que va a ser inalcanzable? Es un paradigma que logramos romper de una forma muy sencilla y sí puedo, digamos, siendo el primer proyecto ya certificado en EDGE y habiendo pasado esa primera etapa, sí les puedo yo confirmar que en realidad los costos que implica el tener digamos, un producto con inmuebles certificados no debe de ser algo que a ningún desarrollador o a ningún inversionista le tenga miedo, porque en realidad son prácticas que no solo mejoran el ambiente de todo el inmueble, sino que también tienen una influencia positiva alrededor de todo el desarrollo inmobiliario. Entonces, ese fue el segundo paradigma que logramos romper en el sentido de decir, ¿implica un costo? Seguramente que sí, en tiempo,
costo directo, etcétera. Pero la gratificación y las mejoras son sustancialmente más beneficiosas que el no hacerlo. Y entonces, digamos, como desarrollador, sí nos sentimos primero muy, muy cómodos con haber tomado la decisión, implementado las estrategias y haber llegado a esta certificación. Agradecidos, de verdad, Alejandro, con la gestión que nos apoyaste y nos seguirás apoyando, porque en realidad nosotros sí vemos que ya hay cosas que se han estado moviendo en un sentido positivo. Por ejemplo, hay bancos que ya nos están volteando a ver y están enfilados a estar no solo solicitando, sino que ven un valor agregado el que un proyecto ya lleve una certificación de este tipo. Y como desarrolladora, que digamos, nos han expresado que ven muy bien que estemos implementando esto. Nuestra política ya interna es que todos los proyectos nuevos que estamos sacando al mercado, pues ya tienen que venir con estas buenas prácticas y tienen que ser certificados. Pasamos ese primer reto del primer proyecto y ahora pues ya es parte de nuestro ADN y parte de lo que, digamos, de nuestra gestión del negocio. Así que eso es de verdad un proceso muy enriquecedor y el poder saber que pues balanceando la parte del desarrollo inmobiliario y ese componente que tiene de llegar a poner inmuebles en donde posiblemente antes era un área verde o digamos un terreno que tenía ciertas características y poderlo balancear con buenas prácticas, creo que debería ser el mínimo que uno como desarrollador debiera de gestionar. Así que pues espero que esta experiencia o esto poco que les he podido compartir ayude a procesar y que se convierta en decisiones, digamos, que vemos que son acertadas, de poder irnos inclinando hacia estas mejores prácticas. Muchas gracias, Fernando, por tu intervención. No sé, Alejandro, si quisieras comentar algo más. Bueno, simplemente agradecerle a Fernando, de verdad ha sido una muy buena experiencia trabajar con Milésimo. Como él menciona, ya estamos viendo otros proyectos que están buscando esta certificación y esperamos que esto aporte un poco a la transformación del mercado. Creo que este proyecto es una muestra tangible de lo que se puede lograr hacer, incluso como mencionábamos, en un proyecto que ya está conceptualizado y a media ejecución y obviamente mejor es iniciar temprano. Este fue un reto más grande y aún así logramos salir victoriosos. Yo creo que ahora también parte de los retos, y ya lo mencionaron ahí, el tema de cómo ha influido el interés de los compradores de las casas. Tal vez Fernando puede hablar un poco al respecto, pero en mi percepción, que hemos tenido algunas reuniones ya con el equipo de ventas de Milésimo, es que pues obviamente es un proceso de aprendizaje, no solo para los compradores, sino que también para el equipo de ventas, comprender cómo comercializar esto y sacarle todos los beneficios y transmitir al cliente cuáles son todos los beneficios que va a percibir, que yo creo que ya lo estamos haciendo de buena manera y sin duda va a ser un proyecto exitoso. Esperemos que marque pauta para el mercado nacional. Muchas gracias, Alejandro. Excelente presentación y como mencionabas, aquí tenemos una pregunta de Ana Margarita Girón que dice si cómo han influido el interés de los compradores por tener esta certificación, que era lo que nos mencionabas un poco. Para ampliar un poco este tema, tal vez si nos podrías explicar un poco qué dificultades hubieron al presentar esta certificación y cómo fue la reacción del mercado. Como mencionaba Fernando, como desarrollador, pues es algo muy positivo que esté impulsando esta construcción sostenible, pero si nos podrías pues ampliar un poquito ese tema. Y bueno, y la segunda pregunta que tiene aquí Javier Alarcón es si la certificación EDGE tiene algunos requerimientos sobre calidad del ambiente interior.
Gracias por las preguntas. Partiendo de la primera pregunta, en el tema de mercado y de los clientes, yo sí me atrevo a decir que todavía hay un mix de digamos, criterios, preferencias. De pronto, tal vez alguna analogía que podemos hacer es, desconozco el público que está, pero si hay alguien que tenga más o menos mi edad, se van a recordar que antes los vehículos no todos tenían un espejo retrovisor del lado derecho, no todos venían con apoyacabezas, y digamos, la gente vivía con eso bien. Somos conscientes de que son aspectos de seguridad muy relevantes para quien maneja el vehículo. Pareciera que ahorita a nivel de los clientes que nos están adquiriendo, existe esa mezcla entre hay quienes todavía no lo ven relevante. Si lo tiene el proyecto, es como nice to have, ¿verdad? Pero qué bueno. Hay otros que sí, gracias a Dios, sí es marcado el requerimiento. Sí dicen, miren, qué bueno que esto lo tengamos, porque yo como persona ya tengo dentro de mis principios el cuidar el medio ambiente y el tener un confort y el crear mejores ambientes para vivir. Entonces, sí hay, y no podría decir que 50-50, pero muy, muy balanceado desde el punto de vista de los clientes, ¿verdad? Sin duda alguna, así como lo hicieron en la industria de vehículos, creo que está mucho en la industria de empujar desde el punto de vista de un desarrollador y poder mostrar los beneficios que esto significa para el usuario, para que esto vaya migrando hacia un balance donde más gente vaya exigiendo que se tengan estas buenas prácticas. Y la segunda pregunta... La segunda pregunta tenía que ver con el interior, ¿verdad? Perdón, dale. Si quieren, yo respondo sobre esto. Edge no tiene estrategias que hablan específicamente de, por ejemplo, compuestos orgánicos volátiles o calidad ambiental interior al nivel de detalle que LEED, por ejemplo, que supongo, Javier, estás familiarizado también con ese sistema de certificación, pero sí tiene algunas estrategias que indirectamente afectan o hablan un poco de la calidad ambiental interior. Entonces, el tema de ventilación es una de las estrategias por las que se puede optar. ¿Cómo manejan el tema de ventilación en Edge? Es por medio de medidas prescriptivas en cuanto al tamaño de las ventanas y operables, las aberturas y los fondos y las alturas de los ambientes. Entonces, obviamente sabemos que a una mayor ventilación, pues vamos a evitar un poco de los problemas que se pueden causar en ambientes interiores en cuanto a la calidad del aire, pero no es tan a detalle como otras certificaciones como LEED y WELL, por ejemplo. Edge se enfoca en las 3 categorías que mencionamos: energía, agua y materiales, y alrededor de ellas es que tiene todas sus estrategias. Muchas gracias, Alejandro. Y tenemos aquí otra pregunta sobre si para elegir los materiales se tiene que tomar en cuenta la energía de producción de los mismos y sobre la vida útil de estos materiales, ¿cómo lo tiene en cuenta la certificación Edge? Edge lo que toma en cuenta en realidad es justamente eso, la intensidad, o sea, la energía que se requiere para la manufactura de esos materiales. Hay cierta parte del ciclo de vida que no considera, por ejemplo, no considera el transporte. Entonces, para Edge, al elegir los materiales da lo mismo si son regionales o no. Es algo que nosotros, por supuesto, tomamos en cuenta y cabe mencionar que el proyecto de Senderos del Comendador, por ejemplo, la teja venía de una fábrica que está ubicada muy cerca del proyecto. Entonces, son aspectos que sí tomamos en cuenta como parte de la consultoría y sabemos que afectan el ciclo de vida y a la huella de carbono total de los materiales, pero para la certificación
Edge no se toma en cuenta. Ellos lo que tienen es una librería de materiales, cada uno de ellos con cierta intensidad de energía para su producción, y los ahorros se obtienen al elegir materiales que tengan una energía incorporada menor que la línea base. Y la línea base pues ha sido determinada por medio de encuestas e información que viene de distintas entidades alrededor del mundo de las prácticas comunes de construcción. Es algo que más adelante ellos quisieran focalizar e irse, dependiendo de la ubicación del proyecto, cuáles son los materiales más utilizados o no, pero de momento es un estándar global, digamos, una línea base global. Y muchas gracias, Alejandro. Definitivamente las certificaciones pues son un tema muy amplio, y muchas gracias por compartirnos este caso de éxito. Sin duda nos muestra que es posible pues mejorar la construcción y dirigirla hacia la sostenibilidad, y que se vaya volviendo cada vez algo más normal, algo común, algo necesario, no como algo adicional.